Creed en sus profetas. Viernes 2 de octubre 2020. Isaías 42. Misión mundial del siervo del Señor. He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Así dice Dios el Señor, el que crea los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra a sus productos y el que da respiración al pueblo que está en ella y aliento a los que andan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí ya sucedieron las cosas primeras. Ahora les anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo se las anuncio. Cántico de alabanza al Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Su alabanza desde el extremo de la tierra, los que navegan en el mar y su plenitud, las costas y sus habitantes. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Kedar. Canten de júbilo los habitantes de Sela y griten desde la cumbre de los montes. Den gloria al Señor, proclamen en las costas su alabanza. El Señor saldrá como valiente, y como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, ciertamente lanzará el grito, sobre sus enemigos prevalecerá. El Señor redime a su siervo Israel. Por mucho tiempo he callado, he guardado silencio y me he contenido, pero ahora gemiré como la que está de parto, jadeando y resoplando a la vez. Devastaré montes y colinas y haré secar toda su hierba. Los ríos convertiré en islotes y haré secar las lagunas. Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido y por sendas que no han conocido los guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y los lugares escabrosos en llanuras. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo avergonzados los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Sordos, oigan, y ciegos, miren para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que he enviado? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo del Señor? Tú ves muchas cosas, pero no las guardas. Los oídos están abiertos, pero nadie escucha. Sin embargo, el Señor se ha complacido en hacer grande y gloriosa la ley a causa de su justicia. Pero este es un pueblo despojado y saqueado. Todos ellos han sido atrapados en hoyos y están escondidos en cárceles. Han sido objeto de despojo sin que haya quien los libre. Han sido objeto de saqueo sin que haya quien diga: restitúyanlos. ¿Quién de entre ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará con respecto al porvenir? ¿Quién entregó a Jacob al saqueador y a Israel a los despojadores? ¿Acaso no fue el Señor contra quien hemos pecado? Ellos no quisieron andar en sus caminos, ni obedecieron su ley. Por tanto, Dios derramó sobre él el furor de su ira y la violencia de la guerra. Le prendió fuego en derredor. Sin embargo, no entendió. Lo incendió, pero él no lo tuvo en cuenta.
El ministerio de curación, capítulo 5. La curación del alma. Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma. Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salvador. Su corazón rebosante de simpatía y amor divinos se siente atraído ante todo hacia el que está más desesperadamente enredado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre firmó Cristo los documentos de emancipación de la humanidad. Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean su ayuda. No rechaza ningún ser humano lloroso y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica de perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él, y el Señor la hará también. A las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al lado de aquel que lleva los pecados, en la luz procedente del trono de Dios. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33 y 34. Cristo demostró su completa autoridad sobre los vientos y las olas, así como sobre los endemoniados. El que apaciguó la tempestad y sosegó el agitado mar, dirigió palabras de paz a los intelectos perturbados y dominados por Satanás. En la sinagoga de Capernaum estaba Jesús hablando de su misión de libertad a los esclavos del pecado. De pronto, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción de entre la gente, clamando: «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Lucas 4:34. Jesús reprendió al demonio diciendo: «Enmudece y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 35. La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Le habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza, y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado y a la merced del maligno. En presencia del Salvador se le había despertado el deseo de libertad, mas el demonio opuso resistencia al poder de Cristo. Cuando el hombre procuró pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno le puso en la boca sus propias palabras, y él gritó con angustia y temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía libertarlo, pero cuando intentó ponerse al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo, y las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio.